Y en otros temas, en pocos días entrará la nueva norma de separación de basura. ¿Sabe usted en qué consiste y sabe usted qué opinamos los capitalinos al respecto? Veámoslo. Separar la basura en 4 fracciones será obligatorio para todos los capitalinos a partir del 8 de julio. Así lo indica la norma NADF 024, misma que pretende concientizar a la ciudadanía sobre la producción de basura y el aprovechamiento de residuos. ¿Pero qué piensan los ciudadanos de esta norma? Es excelente, me parece, porque como hábito los mexicanos no lo tenemos. Como un hábito que se haga en casa por sí solos no lo tenemos. Y ahora que ya haya una ley, pienso que vamos a ser más conscientes y nos vamos a responsabilizar mucho más de esto. Es benéfica la regulación, siempre y cuando uno sepa cómo separar la basura. El gobierno local lanzó campañas de información, entre ellas una aplicación para dispositivo móvil llamada Basura Cero CDMX, en donde muestra la forma de reciclaje, separación de orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y de manejo especial y voluminosos. Recuerde que reciclar ayuda a disminuir la contaminación del aire y del agua, de tal forma que se ahorran materias primas y energía para hacer cosas nuevas. Para que se dé una idea, reciclar 4 botellas de vidrio equivale a ahorrar la energía de un refrigerador durante un día, o ahorrar el agua para lavar la ropa de 4 personas. Es importante que las familias capitalinas tomen conciencia y contribuyan con el gobierno local al separar los residuos. Tome en cuenta que el calendario de recolección cambiará. Los desechos orgánicos se recogerán los días martes, jueves y sábados. Inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, los lunes, miércoles, viernes y domingos. Los de manejo especial y voluminosos solamente los domingos. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.